Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Una vez más acá en el espacio desde la bolsa para tratar de focalizar sobre algún tema puntual. Ustedes ya saben, puede ser un país, un ETF, un sector, y en este caso me pareció muy oportuno hacer hincapié en lo que es el emerging market a través de su principal ETF, EEM, mostrándolo de manera individual, pero también mostrándolo en distintos ratios para ver que a pesar de que pasan los años y hay gente que viene recomendando desde hace años el emerging market, guarda con eso porque a partir de lo que les voy a mostrar se darán cuenta que no fue precisamente el sector más elegido en su conjunto, si bien obviamente después cuando ahonde sobre la relación entre este ETF y China, por ejemplo, les mostraré cómo China, al tener un alto impacto en este ETF, que es del 30-35% promedio, es lo que tira para abajo en gran medida a este particular sector. Empiezo entonces con el propio ETF del mundo emergente, el principal EEM, que como verán ustedes se debate entre dos grandes líneas, una de largo plazo, la tendencial ascendente que se originó allá en el mínimo del 2009, 2008-2009, y por otro lado, la otra que se origina a partir del doble techo que hubo en el año 2020 y 2021 y que desde allí prácticamente no hizo otra cosa que caer. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que fue el resurgir del mercado general en octubre del 2022, aunque en el caso de la emerging market, este lo hizo de manera limitada. Mientras Estados Unidos está a través de algunos de sus índices en nuevos máximos, en este ETF en particular que representa fielmente lo que hace el conjunto de países que representan el emerging market, no pudo más que un tramo, podría decir a simple vista un 38,2, y que en este momento se debate con esta tendencial declinante, que es la que toqueteó el mes pasado, la que vuelve a toquetear este mes y que de ahí fue nuevamente para abajo. Es esencial para los Bulls poder superar esta línea si pretenden de mínimo ir hasta la siguiente, que es donde está la resistencia estática. Por el otro lado, obviamente crucial esta línea tendencial ascendente, dado que si fuese finalmente penetrado, sería aún más complicado de la que ya es hasta hoy. Pero voy a mostrar, como les dije antes, distintos ratios, como por ejemplo para notificarlos, algo que yo hago permanentemente en mi página con mis suscriptores y también en donde me puedo manifestar en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y demás. Fíjense que este ratio no hizo prácticamente otra cosa que caer desde el año 2010-2011 y salvo un bull trap que estuvo acá en esta zona, todo lo demás fue para abajo. Y mientras estoy haciendo puntualmente este video, el ratio IEM en relación al SPY, que es el principal ETF del S&P 500, está en el mínimo, mínimo de 12 años, con lo cual me río un poco cuando hay gente que desde hace años viene recomendando al EM por sobre el SPY. Y en realidad, si bien hay atisbos de rebote o de reacción de algún país particular del emerging, en términos generales, como pueden apreciar, esto no ha hecho otra cosa que caer. Voy a mostrar, por ejemplo, uno de esos países del emerging, como puede ser el caso de China, a través de su principal ETF, que es el FXI. Y fíjense que acá es el único en el cual el EM es ganador, o sea, este ratio sigue subiendo, producto de que el FXI, que después voy a mostrar de manera individual, no ha hecho otra cosa que bajar. Es cierto, el EM tiene un componente del 30-35% de China y China no ha hecho otra cosa que bajar, cosa que lo tira el EM para abajo, pero en su ratio contra el FXI es el único en el cual se puede ver que este EM ha subido. Fíjense lo que ha subido de 3-4 años a la fecha, estando en el máximo en este momento, por lo que China en este ratio está obviamente en el mínimo. Voy a otro ratio, como puede ser el caso contra Brasil.
acá para mostrarles que no está en la misma situación y que obviamente acá se han respetado líneas muy puntuales, como por ejemplo esta resistencia, y que si bien EWZ ha tenido un muy buen 2023, no lo ha sido así el par de años anteriores, pero en lo que guarde relación con el EM, fíjense que viene ganando terreno de meses a la fecha. Y si bien no ha alcanzado aún su mínimo del 2022, está realmente muy cerca de esto. Y acá es donde está el soporte extremo en este ratio. Si bien Argentina no compone técnicamente el grupo de países emergentes, sino más bien del standalone, me pareció importante también agruparlo en este, para que vean cómo Argentina sí, definitivamente ha destrozado al emerging market durante los últimos 3, 4 años, acá, estando realmente muy cerca del mínimo y que aún podría seguir esa relación en favor de Argentina, el del ARGT, su principal ETF, contra lo que es el emerging market. Con lo cual, si bien el emerging market se ha movido de una manera tendencialmente muy negativa frente al SPY, hay que ver en qué país puntual uno agarra del emerging para ver si se ha movido mejor o peor. En términos generales, se ha movido peor el emerging market en su conjunto, producto de que, insisto, el 30-35% pertenece a China y China ya mostré que se ha comportado en el ratio frente al EM mucho peor. Voy también a otro tipo de ratios, como por ejemplo el EM frente a la tasa de interés, un enemigo natural, obviamente, del el EM, y fíjense cómo, sí, esto se ha destrozado, o sea que la tasa de interés le sacó muchos cuerpos a casi todo en realidad, y en particular al EM en los últimos 3 años, desde aquel lejano máximo que se viera en el 2020, y tuvo una pequeña reacción ahora sobre soporte extremo, y mientras este se mantenga, obviamente, eventualmente el EM le podrá sacar una ventaja a la tasa de 10 años, como ha sido este último tramo, exceptuando el último par de meses. Muy interesante esto porque muestra a las claras cómo el EM es claramente antitasa. Y otro que se mueve en contra del EM es el principal índice del dólar, otro enemigo natural del emerging market. Y acá vemos también que está en un triángulo muy bien definido y cuya contracción también con soporte y resistencia muy bien definido y que tras un bajonazo, diría yo, en el ratio producto de que el DXY anduvo muy bien hasta hace un tiempo atrás, digamos, y fue ahora la zona de soporte y resistencia la que estoy mostrando. En la medida que el DXY pueda seguir avanzando, evidentemente podrán haber mayores posibilidades de reacción en este ratio. Recuerden que el DXY empezó su recuperación de manera individual a principios del año 2022, 2021, y por eso se marca esto. En los dos, en el último tramo, no anduvieron nada bien y por eso está esta especie de canal lateral esperando una pronta definición. Voy con un par de ítems más, como puede ser, para que quede bien en claro lo que estoy hablando del mundo emergente, como es la relación entre el dólar y el yuan. Insisto, muestro esto porque básicamente China tiene todo que ver con el mundo emergente y fíjense cómo nuevamente vuelve a impactar en el 38.2, desde ahí su reacción. Si esto siguiera, evidentemente China podría seguir sufriendo. China que en este momento está en sus mínimos y eso es lo que voy a mostrar ahora a través de su principal ETF, el FXI. Fíjense cómo, voy a tratar de ponerlo semanal para que se vea mejor, cómo efectivamente, si bien no está en el mínimo de octubre del 22, está prácticamente en el mínimo, está penetrando en este momento, a falta de un día para terminar la semana, esta que era una potencial bull flag, y lo que hay que tener en cuenta ya en este momento, salvo una reversión entre hoy y mañana,
Esto está siendo grabado el jueves en plena rueda, son las 12:30 del mediodía del jueves 18 de enero. Esto, si no revierte, obviamente sería un problema. Y tenemos como extremo, sin duda, lo que es el último mínimo y eventualmente la línea tendencial declinante que viene desde su mínimo de 2021. Por último, voy a mostrar también a EWZ, uno de los exponentes de lo que es el mundo emergente. Fíjese que el chart es completamente diferente en este caso, y acá sí ha superado lo que era su principal resistencia. Me refiero a la línea superior de este mega triángulo multianual, y ahora está, después de haber impactado en lo que es su última, diría yo, resistencia estática, porque de haber superado esto podría haber ido por más, teniendo ahora como acaso objetivo, si es que sigue la baja, la misma línea tendencial declinante, la línea superior de ese triángulo, que hoy se convierte en el principal soporte. Pues bien, esto ha sido un poco el panorama del mundo emergente, con ratios, para saber dónde está mejor, dónde está peor, pero que obviamente tira por tierra lo que durante años, yo diría años, analistas han expresado en favor del emerging market. Por cierto, algún día le va a tocar, ojalá para el mundo emergente sea pronto, pero me remito al chart, y el chart, salvo en lo que sea tramos concretos, ya sea previo al 2008 y previo a lo que fue estos topes entre principios del 2021 y mediados del 2021, ha sido realmente errático o bien para abajo. Con lo cual, acá lo que tienen que esperar los bulls es, en definitiva, poder superar esta línea tendencial declinante, y una vez hecho eso, superar el gran escollo posterior, que podría ser esta línea, su resistencia estática, para recién ahí poder decir, bueno, salimos. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que le haya sido útil. Este es un sector muy particular, emerging, porque sigue siendo castigado y evidentemente donde no pocas fichas del mundo están alertas para ver si, en definitiva, algún buen día se puede montar y tener una reacción importante, y no simplemente pasajes que hagan perder menos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Será entonces hasta cualquier momento de la semana entrante. Adiós.